La parábola del sembrador es una historia que es utilizada por el Señor para revelarnos los misterios de la palabra del reino, de sus valores morales, de sus principios. Una parábola es una historia de la vida práctica. El Señor Jesús era un maestro para hacerlo. Podía llegar a la mente y al corazón de las personas con historias simples para hacerles comprender la verdad del reino. La parábola del sembrador es una de las historias, las parábolas más conocidas dentro del cristianismo y seguramente fuera de él. La parábola del sembrador habla de esa palabra del reino que es predicada en todo el mundo. Y el Señor Jesús refiere que hay 4 tipos de personas que se pueden clasificar respecto a la respuesta que dan a esa palabra. Esta clasificación tiene características, tiene esta propuesta que hace el Señor Jesús respecto a la respuesta de la gente a la palabra predicada. Hay 4 tipos de personas, podríamos decirlo así, dentro de la predicación de la palabra. Los primeros son los que la oyen y no la entienden. Y el Señor dice, es como esa semilla que cae, no llega a ser sembrada, cayó junto al camino. Y vienen las aves y se la comieron. Es una escena natural para quien conozca de la labor del campo. Y también algo comprensible para quien no tenga mucha experiencia. Esta escena, este primer grupo, refiere a esta clase de personas, dice el Señor, que escuchan la palabra, pero no la entienden. Y no puede ser sembrada ni tener fruto, no desarrolla en su vida, porque al no entenderla, ya no son las aves como las aves que se llevan esa semilla, es el enemigo de Dios, quien toma esa verdad sembrada y se la quita y la cambia por mentira. ¿Cuántos hay que no han entendido la verdad ni pueden entender la verdad y necesitan ser enseñados? Al no entenderla, entonces están en riesgo de que el enemigo de Dios cambie la verdad por mentira. El primer grupo de personas son los que no pueden entender esta palabra y están en riesgo de ser engañados. El mundo en que vivimos vive engañado. El enemigo de Dios ha cambiado la verdad por la mentira. Han reinventado conceptos y han cambiado la verdad por la mentira. El valor de la vida, por ejemplo, su concepción, su respeto a ella, su definición. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Son preguntas que son muy difíciles responder a aquellos que viven en la oscuridad, que viven en la filosofía y en sus razonamientos, lejos de la verdad. Cuando uno se acerca a la verdad, uno entiende que es creación de Dios y que es reflejo y es imagen de Dios. Es fruto de esa creación que tiene un propósito, que tiene un plan. Este fin de semana hablaremos de eso. Esta campaña hablaremos del diseño original, hablaremos de la verdad, aquella verdad que cambiaron por mentira. Hay un segundo grupo que refiere a esa semilla que cae en una tierra que tiene mucha piedra. Brota, pero no tiene raíz y son de corta duración. El Señor habló de los cristianos que tienen corta duración. Hay creyentes que duran poco. Hay creyentes que los acompañan un rato de su vida y no los ven más. El Señor refirió que son las aflicciones de este mundo, el sol de la prueba, el sol de la aflicción, del dolor, hace que muchos retrocedan, porque de pronto tenían expectativas de lo que Dios podía hacer, iba a hacer. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, donde hay mucha muerte, dolor. Hay miles que han perdido la vida, miles que pedían a Dios ser sanados, miles de familiares que oraban por sus parientes contagiados y perdieron la vida. Este es el sol de la aflicción que hace que muchos duden
y creen que como no fueron sanados, entonces llegan a conclusión que Dios no puede hacerlo o que Dios no es tan bueno como lo habían creído. Los de corta duración se enfrentan a la aflicción, al dolor, a la prueba y no resisten porque no tienen raíz. Para que podamos dar fruto y esa semilla dé fruto, tenemos que echar raíz. Pero hay un tercer grupo. Y ese tercer grupo refiere el Señor que es aquella que crece, pero también alrededor crecen espinos. Y espinos que ahogan la planta y la hacen infructuosa. Son los que oyen, pero lo que les rodea, los afanes, el engaño de las riquezas, engaño de este sistema que le hace creer que tiene que darse al 100% a su trabajo. Me gradué de analista de sistemas profesional en computación cuando tenía 19 años, acabé la carrera, y recuerdo que cuando comencé a trabajar descubría que esto era muy absorbente, muy absorbente. Es impresionante la manera que esto te absorbía, pero me di cuenta que no solamente era con mi carrera, sino con los demás rubros también. Hay muchos que se han dejado absorber por su carrera, por sus preocupaciones, por su trabajo, y no les queda tiempo para nada. Quedan cansados. No hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para crecer, para desarrollarse, para la familia. Solo hay tiempo para los afanes y trabajar. El apóstol Pablo decía: andad como necios, no andéis como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Este sistema es absorbente. No podemos simplemente de buenas a primeras pararnos frente a los afanes y escapar de todos. Lo que tenemos que hacer es, frente a lo que crece alrededor, tenemos que echar raíces fuertes para estar bien parados y dar fruto. Y esos son los del cuarto grupo. Pero déjame decirte una cosa más acerca del grupo 3. Me parece que los del junto al camino no fueron creyentes, nunca lo fueron. Ni los de corta duración creyeron que lo eran, finalmente retrocedieron, no permanecieron. Me parece que los del tercer grupo, rodeados de afanes, infructuosos, sin fruto, están dentro de la iglesia. No han crecido, no se han desarrollado, su carácter no ha sido moldeado. Enfrentan los afanes y son absorbidos por ellos. No han desarrollado lo que la palabra de Dios buscaba desarrollar en ellos, vidas fructíferas. No son utilizados para ganar a otros, no son evidencia que su vida ha sido transformada, no son evidencia del poder proveedor, santificador, salvador del Señor en la vida de comunión con Él. Y entonces permanecen como enanos espirituales o con un cristianismo mediocre. Y cuidado, porque estos, me parece, son los que están en la iglesia, absorbidos por sus afanes, sin tiempo para nada, porque este mundo absorbe su tiempo, sus fuerzas y su dinero. Y entonces uno, engañado por las riquezas, cree que lo que necesita es más plata para solucionar el problema económico. Necesita más tiempo para poder tener con su familia y con el Señor. No crezco, no participo, no asisto, no estoy conectado, no tengo tiempo. Si no tienes tiempo es porque te falta. Yo no quisiera, yo cuánto quisiera que el día tenga más horas. Bueno, tenemos que tomar la decisión. Si 24 horas no fue suficiente, es porque el Creador se equivocó. O nosotros estamos cerrados. Y lo que necesitamos es sabiduría para poder dosificar nuestras fuerzas, enfrentar los afanes y poder atender todo aquello que nos demanda nuestra vida. Sabiduría. Sabiduría. De poder manejar bien nuestras fuerzas y capacidades, enfrentar cada propuesta y cada afán que se nos presenta. Es como el dinero. Hay mucha gente que tiene poco pero lo sabe administrar, seguramente conoce usted a ellos. Han ganado poco toda su vida, pero han hecho una sabia administración y no tuvieron deudas, pudieron desarrollar, pudieron sacar adelante a su familia. ¿Por qué? Porque manejaron con sabiduría sus recursos. Hoy, más que nunca, necesitamos sabiduría para administrar el tiempo que este sistema absorbe.
nuestras fuerzas que son absorbidas por tantos afanes y trabajos. Y nos queda más que el cansancio, la tristeza. Busco la casa o llego a ella o ya dentro de ella sin salir. Estoy tan ocupado en afanes que no queda ni para la familia ni queda para mi comunión con el Señor en crecimiento. Dicho esto, te invito a que hagas una evaluación de que si tu vida cristiana está arraigada, ¿cómo puedo darme cuenta? El fruto. ¿Cuál es el fruto? Carácter. El Espíritu Santo va formando mi carácter, me va ayudando a administrar mi tiempo. ¿Eres un buen administrador de tu tiempo? ¿Eres un buen administrador de tus recursos económicos? Inteligencia, sabiduría, capacidades son las que necesitamos abrir los ojos de que la palabra de Dios fija en nuestra mente, el sabio consejo de Dios para enfrentar cada día. El poder estar firme y andar con fe, sabiendo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. En qué me debo involucrar y en qué no. Voy a tener la sabiduría para poder enfrentar con sensatez y sobriedad y resolver conflictos, problemas, apreturas, crisis, de esas que vienen todos los días y más aún con la pandemia. Los del cuarto grupo son aquellos que han aprendido, no solamente han oído, sino que han aprendido. Y al aprender, su vida es transformada y lo dice en un solo versículo. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que entiende y es el que produce fruto. Y da fruto a 160 y 30 por uno. Cada uno de acuerdo a capacidad, pero siempre fruto. Son utilizados como miembros del reino, como embajadores del reino para llevar la verdad. Son la luz y sal a donde van. Se distinguen que no andan desesperados y afanados como los demás. Tienen la rara capacidad de poder enseñar con su vida a enfrentar los distintos desafíos que la vida presenta. No se trata de deshacernos de los problemas y decir, vengo al Evangelio, desaparecen mis problemas. Es posible que vengan más, pero el que es más grande que mis problemas tiene una sabiduría de lo alto que me ayuda a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, a ir resolviendo cada uno de ellos. En la medida que voy echando raíces, afirmándome, escuchando, aprendiendo, dependiendo de Él, encomendándome a Él, dejando que su palabra transforme y renueva mi mente, renueve mi corazón. Entonces, con nuevos pensamientos, sabiduría e inteligencia, va generando en nuestro corazón anhelos correctos, no nocivos, no malos deseos, sino los deseos correctos, el pensamiento correcto para actuar correctamente. Necesitamos eso con urgencia en tiempos de tanta incertidumbre. El cuarto grupo es el grupo que aprendió a escuchar, que quiere aprender y que arraigado y cimentado en la fe da fruto. Esta es una gran oportunidad para la iglesia y los ejidos, para demostrar que esa palabra puede transformar, dejándonos transformar a nosotros. Te invito a que puedas hacer una evaluación de tu vida, de ver cómo enfrentas, si estás absorbido por los afanes, por las preocupaciones, por un mal manejo económico, etc. O si realmente has vencido. Frente a esos afanes y frente a esos espinos que crecen alrededor, puedo crecer como árbol que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Palabra, promesas del Señor, que como cuando Él promete, Él cumple si nosotros le creemos. Que el Señor nos bendiga en esta campaña, nos permita acercarnos a nuestros amigos para hablarles de las buenas nuevas y junto a ellos aprender, ayudarles a entender con nuestra propia vida y comprometernos para que arraigados en amor, arraigados en la fe, podamos transmitir el mensaje del Evangelio con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en este día viernes.